vamos a darle continuidad a nuestro programa y tenemos al doctor Gustavo Roncancio, médico internista, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, que nos acompaña el día de hoy con una conferencia muy interesante respecto a antivirales y antiinflamatorios contra SARS-CoV-2, nuevos blancos de acción. Doctor, bienvenido. Doctor Bravo, muchas gracias, muy amables a todos ustedes por esta atención. Seguí en el escenario del doctor Álvarez, pero tenemos unos líos, entonces yo pues voy a antecederme y aquí pues presento mi declaración de conflicto para esta charla en donde voy a hablar de antivirales. Yo soy investigador de un estudio de la molécula de Pfizer en profilaxis post-exposición para pacientes que tienen COVID-19 y además he recibido apoyo para eventos académicos, conferencias científicas, grants y además he sido speaker de Pfizer, MSD, Biomerie y GPC Pharma, pero mis conceptos en esta exposición son totalmente independientes. Esta gráfica todos ustedes la conocen, del doctor Siddiqui, que aparece en un journal de trasplantes y en donde pues la hemos adaptado y la hemos evaluado mucho, en donde pues se figura lo que pasa con nuestro SARS-CoV-2. Tenemos una fase inicial donde llega el virus, donde produce algo de daño, donde la actividad viral es lo que implica una enfermedad, pero posteriormente el gran daño se produce con la fase de respuesta inflamatoria inducida justamente por esa actividad viral. Se han descrito entonces 3 etapas teóricas, una fase temprana viral, una fase pulmonar y una fase de respuesta hiperinflamatoria, donde se ha considerado que SARS-CoV-2 puede ser básicamente un modelo típico de autoinmunidad y un modelo catastrófico de SRA. Hay un cuarto escenario donde la palabra la he revisado en la RAE, sí es desregulación inmune, en donde básicamente ya nuestro sistema está agotado totalmente y donde el paciente típicamente se nos quedaba en UCI, ya nos gastamos todos los antibióticos y allí entonces empieza a aparecer multiresistencia y gran parte de nuestros pacientes se murieron por resistencia bacteriana o por el daño pulmonar intrínseco. Y un estado 5, que pues es post-COVID y esperamos hablar más tarde de él. Ante eso, las opciones terapéuticas que pues se presentaron o se propusieron en ese momento era iniciemos antivirales rápido para tratar justamente a los pacientes que pueden tener una fase inicial y anticuerpos monoclonales y después ya cuando viene el proceso de respuesta inflamatoria pues tener en cuenta que en estos contextos es donde podrían servirnos los antiinflamatorios. ¿Cuál era el punto? Que era un virus nuevo, a pesar de que estuvimos expuestos a SARS-CoV-1, a MERS, no teníamos gran cantidad de eficacia terapéutica demostrada y pues se pensó que podían haber algunas alternativas, incluso también que podían existir desde antes que nos contagiáramos. Las vacunas, pero no las teníamos, pero también se propuso que antivirales dados profilácticamente para no contagiarse o en el momento del contagio o incluso anticuerpos monoclonales podrían ayudar. Y eso era con lo que partimos y desde mayo del 2020, ya hace 2 años, dijimos vamos a ver qué hacemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo dado esto? Pues se trató de buscar medicamentos que ya existieran. Ustedes saben, en VIH, ¿qué pasó? Usamos sidobudina, era un medicamento que se dio para linfoma, pero estaba disponible y se usó en ese momento. Pues bien, aquí se dijo, tratemos de buscar qué moléculas pueden en realidad luchar contra este virus. Aparece Remdesivir, un antiviral que se usó para ébola y se empiezan a ver otros que ustedes ya han visto, hemos trajinado. Pero era claro que desde ese mismo momento que supimos que nos enfrentamos a una pandemia, teníamos que tener moléculas claramente estudiadas y bien definidas contra este virus. Y allí es donde entonces empiezan todos los procesos de evaluación por parte de diversas empresas, de diversas universidades, para tratar de tener moléculas que efectivamente lucharan contra este virus y como tal que tuviéramos evidencia de buena calidad para esto. Y desde ese punto de vista, digamos que hay 2 enfoques que, complementando lo que nos decía Siddiqui en el paper descrito, hay moléculas o objetivos que van dirigidos hacia el virus y objetivos hacia el huésped. Y cada uno decidió con qué se iba en ese momento. Mensaje ya después de 2 años de esto, en las estrategias terapéuticas que hemos tenido para SARS-CoV-2, hay de todo. Lo primero, investigar, evaluar la efectividad y evaluar la efectividad del tratamiento de los medicamentos accesibles en el momento inicial, colchicina, ivermectina, todos los que ustedes quieran, pues digamos que
¿qué pasó? La evidencia a estas alturas nos dice que los esteroides era lo único que en realidad nos cambiaron el pronóstico real. Y yo pongo ahí este mostrico porque tuvimos demasiados cacharros. No ha sido el momento en que la evidencia ha sido más cuestionada, en que hemos tenido por diversos intereses, desde económicos hasta políticos, hasta digo yo de ego, inclusión de diversos errores en lo que toda la vida hicimos bien y era investigar las moléculas y tratar a los pacientes con evidencia clínica. Y aquí hubo demasiado desespero y la infodemia no nos ayudó. El segundo punto era la gente que tenía, la industria que tenía en sus archivos diversas moléculas probadas, pues vaya y busque en esos repositorios, en las librerías, a ver qué le sirve a este virus. Ustedes no se imaginan la cantidad de moléculas que hay y pues había que buscarle y ver qué pasaba. Eso dejó loco a mucha gente porque aparecieron de un momento a otro 8.000 moléculas que podrían servir para coronavirus, pero no sabíamos cuál en realidad iba a servir. Y por último, pues había que dar una terapia dirigida, planificada para interrumpir la señalización viral y en eso es donde pienso yo más juiciosamente se trabajó, así como con vacunas. Se dijo desde el primer momento, necesitamos vacunas y necesitamos antivirales y hay que hacer el trabajo bien, a pesar de incluso la situación de crisis. Entonces, desde este punto de vista, digamos que podríamos resumir los entornos terapéuticos para COVID-19 en 8 puntos, puede que haya más, esta es la clasificación que da NIH y es 1 antivirales, 2 anticuerpos monoclonales, 3 inmunomoduladores, 4 terapia basada en células que son los CART, no fueron muy efectivos pero hay que mencionarlos, la terapia antitrombótica de la cual incluso hubo muchos estudios en Colombia, otros medicamentos concomitantes, suplementos, hay vitamina D, zinc, de esos no voy a hablar, y oxígeno y solo pues para esta charla vamos a hablar de los 3 primeros. En este punto mi interés es más didáctico que ser preciso, pero voy a tratar de mezclar las dos cosas. Tenemos nuestro coronavirus, que básicamente ustedes ya saben, tiene su receptor en la enzima conversora de angiotensina 2. Y el coronavirus tiene una espiga, la proteína S, que básicamente está no activa desde el inicio. Básicamente lo que ustedes conocen es que la entrada del SARS-CoV-2 está mediada por la proteína S y miren cómo está la proteína S cuando no tenemos una verdadera actividad, está yo digo enrollada. La proteína S entonces tiene 2 subunidades, la subunidad 1, subunidad 2, la subunidad 1 contiene el RBD que es el dominio unión del receptor que es el que se une a la enzima conversora de angiotensina y la subunidad 2 contiene la porción transmembrana que básicamente es la que ancla la proteína S a la membrana celular humana y media la fusión de la membrana viral con la membrana del huésped. Pero entonces, como les menciono, está recogida. ¿Qué requiere? Activarse. Y el término que más me gusta es florecer, porque así es como pasa con una espiga. Florece. ¿Y qué se requiere para que eso pase? Pues bien, se requieren 2 sucesos de escisión. Uno dado sobre la proteína S1 S2, que va a ser mediada por furina, y otro mediado por sobre la S2, que está dado por o catepsina L, o lo que conocemos como la proteasa transmembrana de serina 2. Yo nunca me la pude aprender, TMPR, SS, siempre me acordé de trimetoprim, pero bueno, aquí la pongo. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay 3 moléculas importantes. La neuropilina 1, seno la proteína S, y básicamente es donde especialmente actúa la furina. El TMPR SS2, que básicamente media la ruta de entrada de membrana citoplasmática, y la catepsina L, que lo hace por vía endosomal. ¿Qué es lo que sabíamos con las variantes iniciales y las variantes salvajes? Que eso entraba casi todo por TMPRSS2. Y ahí que justamente cuando supimos eso, y eso lo supimos relativamente rápido en el contexto viral, pues miren toda la cantidad de moléculas que empiezan a aparecer. Este paper creo que es como de mayo del 2020 y en ese momento se dice, mire, tenemos todas estas opciones. Podemos actuar sobre furina, tenemos medicamentos que actúan sobre TMPR2, tenemos otros que actúan sobre catepsina y sobre muchos otros procesos. Y ahí entonces vamos a tratar de ver qué hacer. Partiendo de eso, este es el primer grupo terapéutico que quiero presentar y es el de los inhibidores de entrada viral, fusión de membrana y endocitosis, todo como en uno, y se refiere a entrada. Y aquí se destacan anticuerpos monoclonales, lo que llamamos el plasma convaleciente con inmunidad pasiva, las moléculas pequeñas e inhibidores peptídicos, y quiero centrarme en los primeros. Entonces, ¿qué tenemos? Varias moléculas que fueron apareciendo y vamos a unirlas en 2 grupos. Empezaron muy bien. Creo que el caso de mayor éxito, aunque no sé si todos lo consideren éxito, fue Donald Trump. Le da COVID, gordo, con comorbilidades, problemas, y el paciente le ponen Regencop,
sale rápido y no tiene muchos líos. Y en ese momento yo digo que fue la principal propaganda que tuvo esta molécula, donde básicamente se empieza a ver que los anticuerpos monoclonales que se unen a la proteína o bloquean la unión de la proteína S al receptor, empiezan a tener furor, especialmente en Norteamérica, con un impacto importante. Los primeros que aparecen entonces es bamlanivimab y etesevimab, los cuales se juntan. Después aparece indemimab, casinrimab, los cuales también se juntan y son lo que se conoce pues, como Regencop, y vienen a aparecer otros posteriormente. ¿Qué pasó en este momento? ¿Y qué pasó y viene pasando desde 2022? Omicron, y Omicron tiene, ustedes lo conocen, varias mutaciones, mínimo 60, 32 son en la proteína S y como tal 15 se presentan en el RBD, que sabemos dónde se une el S1, y 13 son únicas. Antes las otras variantes no la tenían. ¿Y qué pasa? Que miren ustedes las que hay con las subvariantes que tenemos de Omicron, BA1, BA2, BA3, pues bien, nuevas mutaciones que se comparten de una manera importante, pero BA2 tiene 10 mutaciones nuevas, que además hacen que uno sean o produzcan infección con mayor facilidad y tengan algunas consideraciones. ¿Y qué pasó con esto? Todos los que tratamos VIH lo hemos visto. Nos aprendimos las mutaciones que más impactaban sobre la proteasa, sobre la transcriptasa reversa, pues aquí fue igualito. Cada uno de estas subvariantes tenía mutaciones específicas que claramente disminuían la acción de los medicamentos anticuerpos monoclonales existentes hasta el momento. Y también supimos que la variante original que ustedes ven acá en rosado, como les mencionaba, entraba más por TMP RSS2, mientras que Omicron no necesita de ella, entraba directo por fusión endosomal, mucho más mediada por catepsina L. Entonces, todo lo que existía hasta ese momento empieza a verse relegado y deja de funcionar. Y claramente, dentro de lo que vimos, las primeras moléculas ya no sirven por el predominio de variantes específicas relacionadas con la Omicron BA1, BA2 y los que vienen después. ¿Qué hace AstraZeneca? Une las dos moléculas, tixagevimab y cilgavimab, eso lo sabemos desde el año pasado, y dicen unidos nos va mejor, y es una molécula en donde para el primero hay una reducción muy importante de acción en comparación con la cepa silvestre, con BA1, pero en realidad con cilgavimab se mantiene una acción y se mantiene sobre todo contra BA2. ¿Qué es lo que tenemos además? Una molécula que es bebtelovimab, la cual es producida por Lilly y que no se afecta por las nuevas variantes. No tiene ningún compromiso, al menos en lo estudiado hasta ahora. Y tenemos otra molécula que es sotrovimab, la cual baja un poquito su acción contra BA.1, pero definitivamente pierde su acción contra BA.2. Entonces, tocaba ver qué pasa desde el punto de vista molecular y todo lo que nos acaban de decir. Esta es la cantidad de alteración dentro de los factores de disminución de actividad que se empezaron a ver, y lo que se dijo es, mire, aquí solo tenemos dos opciones, o usar tixagevimab más cilgavimab combinado, pero hay que subirle la dosis porque vemos que se afecta 2 a 3 veces por BA.1, pero se afecta muchísimo por BA.2. Y la otra es bebtelovimab, que parece que no se afecta. Y aquí yo simplemente quise recorrer todo lo que Estados Unidos, y pues la evidencia hay que tomarla creo que de ahí, vivió en comparación en el curso del año anterior en conjunto con estas moléculas de anticuerpos monoclonales. Costosas, y miren ustedes, una sociedad como la nuestra no podía permitirse esto de una molécula que se aprueba en febrero, como el Regencop, o en noviembre del 2020, y que ya para febrero no servía. El medicamento bamlanivimab en monoterapia fue aceptado en enero y en abril ya estaban diciendo no sirve porque esto no le sirve a las variantes que tenemos. Con esta combinación que es el Regencop, que está en la segunda casilla, ahí está todo el recorrido. Lo aprueban en febrero, en mayo empiezan a parar la distribución porque dicen, hey, Hawái, Illinois, tenemos problemas, tenemos más de 50% de cepas que son resistentes. En agosto del 2021 dijeron, esta molécula inicialmente tiene una vida media de 12 meses, pero es que miren todo lo que compramos, creemos que se puede extender a 18 meses. Lo reinician después a nivel nacional porque dicen que contra Delta puede tener algo de actividad, pero después empiezan a ver que no, que hay que empezar a restringirla, y para diciembre del 2021 es llamativo. El 5 de diciembre dicen la autorizamos para pediatría, pero después dicen no, necesitamos pararla a todos los pacientes porque tenemos una prevalencia de 80% de Omicron y esta molécula no le sirve a Omicron. Lo último que salió hace unos días es que tienen mucho guardado y dicen no sabemos si lo vamos a necesitar en un futuro, guardémoslo por 24 meses y extendámosle nuestro tiempo de uso. Vamos a ver qué pasa.
como con las vacunas. Cuando decidieron no usar las vacunas, entonces nos regalaron algunas. Puede que eso pase en algún contexto, pero eso va dado por la supervivencia o la cantidad de cepas que estén circulando o de variantes que estén circulando en ese momento. La molécula de AstraZeneca, digamos que se mantiene, pero como les dije, como tenía acción reducida contra BA.2, y es lo que está pasando más en Norteamérica, desde febrero del 2022 hay un aumento en la dosis, más cara. Sotrovimab es una molécula que empieza bien, pero empiezan a parar la distribución en marzo 25 y en este último año lo que tenemos es que como ya en la mayoría de sitios hay más de 50% de Omicron, han decidido no fomentarla más. Y la única que queda pues es la última, que es Bebtelovimab. Vamos entonces a lo que sucede en este momento, Hoy, básicamente, en la vigilancia genómica que hace Estados Unidos, pues tenemos que BA.2 está aumentando progresivamente, llega a ocupar ya un 30-40% de casos, dependiendo del estado, en algunos estados puede ser mucho más, y que es lo que tenemos en Colombia con este informe que lo saco de Twitter del Instituto Nacional de Salud, donde nos dice Omicron es lo que predomina, pero miren ustedes, el verdecito claro que está allá al fondo, el Instituto Nacional de Salud sacó un Twitter el 7 de mayo diciendo BA.2 es lo que está predominando en nuestro medio y está creciendo significativamente en este momento en relación a las subvariantes de Omicron. Pero ahí no paramos. ¿Qué está pasando en Sudáfrica? Pues que Sudáfrica empezó a tener ya BA.3, BA.4 y BA.5. ¿Y qué ha pasado con eso? Uno, pues las curvas de mortalidad no han cambiado. Dos, los casos no están aumentando en hospitalizaciones en relación con esas subvariantes. Y por ahora digamos que hay un parte de tranquilidad, al menos sabiendo que en estas mutaciones BA.4 y BA.5 tienen pequeños cambios, los cambios no son grandes en relación con por ejemplo, lo que pasó con BA.2 y BA.1, y ante eso, miren ustedes que son poquitos los genes, poquitas las mutaciones que empiezan a presentarse, incluso BA.5 solo tiene una real y tienen incluso una ventaja inmunológica, y es que hay una reversión en algunas mutaciones que se presentaban en BA2. ¿Qué es lo que se vio? Que estas BA.4 y BA.5 pueden ser más sensibles a Sotrovimab, entonces de pronto por eso valdría la pena guardarlo y ver qué pasa, pero también hay algo de mayor resistencia a la combinación con Silgavimab, y digamos que ahí podría ser la observación de que podrían llegar a no tener mucho efecto. Se están probando otras, pero desafortunadamente algunas nacen sin o están sin tener una efectividad real contra las variantes actuales. Y de allí que pues esto no sabemos pues hacia dónde va a ir. Esto está muy grande, pero es que son moléculas nuevas que no conocemos y qué es específicamente lo que tenemos. Lo primero, Evusheld, que es lo que propone AstraZeneca como la combinación de Tixagevimab y Silgavimab, básicamente está indicado en profilaxis, ¿sí? En estos contextos hay que tener eso en cuenta. Y mientras tanto, la otra es el paciente infectado con alto riesgo de progresar. Como tal, digamos que vean ustedes, de esto vamos a hablar mañana con el doctor Álvarez en Desayuno el Experto, en cómo estas medidas de predisposición podrían ayudarles a poblaciones vulnerables, mientras que el Bebtelovimab sí está aprobado en pacientes que tienen riesgo de tener una enfermedad grave, pero que ya tienen la infección y pues tenemos 7 días de ventana para empezar. Hay que tener en cuenta que la primera molécula no está indicada para tratamiento, es para profilaxis, y una situación que quiero mencionar, ya lo señalamos, es que la dosis aumentó. Efectos adversos no son muchos, son bajos, son bien tolerables, y para el sistema de salud americano entre 150 a 250 dólares la combinación de Evusheld y más o menos 350 a 550 dólares la combinación de Bebtelovimab. Bebtelovimab no tiene estudios clínicos que en realidad disminuyan mortalidad. Tenemos estudios biológicos y tenemos estudios que dicen que no tienen un cambio real con las variantes, pero estudios clínicos de demostración de efecto terapéutico real no hay, y a pesar de eso está incluido en las guías americanas y tiene inclusión dentro de los protocolos terapéuticos de la mayoría de los centros. Esto tenía para comentar en monoclonales, los invito entonces mañana que hablemos un poco más de ello. La inmunidad pasiva en el plasma del convaleciente, tuvimos muchos estudios en Colombia y digamos que desafortunadamente, y el recovery nos lo dejó muy claro, no parecía ser o no parece ser una molécula totalmente contundente en cuanto a disminución de mortalidad. Los que habíamos seguido a ébola nos dimos cuenta y ya sabíamos que esto había pasado igualito en ébola, que lo usaron al principio y después decidieron no usarlo porque pues no había una diferencia significativa entre los pacientes tratados y no, y de ahí que en este momento pues incluso hay recomendaciones negativas para su uso.
Las moléculas pequeñas, pues yo digo que es todo lo que apareció que como que estaba ahí, unas moléculas que se usaban para tratar quistes pancreáticos en Japón, como el mesilato de Camostat y otros, Camostat, pues se probaron para esto y pues no han servido. Todas las recomendaciones dicen necesitamos estudios para ver si de pronto combinándolos nos va mejor. Inhibidores de la catepsila N como dalbavancina, teicoplanina, rifampicina, todo lo que ustedes quieran meter ahí en el modelo animal se probó, pero no hubo un efecto en humanos. Metformina, yo no sé si ustedes sabían, la metformina no nace como un medicamento que surja para diabetes o para resistencia a la insulina. La metformina se describió como un antiviral inicialmente para influenza, entonces dijeron, uy, de pronto aquí no sirve, veamos el efecto, además muchos de estos son diabéticos. Hay dos estudios controlados aleatorizados y el estudio Together básicamente no mostró un impacto real en pacientes hospitalizados, aunque sí hubo algunos casos y controles que decían que disminuía la mortalidad. Los japoneses tenían esta molécula, umifenovir, como un inhibidor de fusión, en otros países se consigue como Arbidol. Encontró básicamente algo de significancia estadística en 2 estudios para pacientes leves, pero digamos que en estos contextos los casos moderados, es decir, los que están hospitalizados, no tuvo impacto. Y todos dicen investigación adicional y hasta el oseltamivir lo probamos como inhibidor de neuraminidasa y básicamente se probó desde el inicio en China y no sirvió. Gracias por participar. Vamos a un punto adicional y es antivirales que realmente tengan efecto. Y todos los de la columna de allá fueron los que probamos. El opinavir y ritonavir lo incluimos en nuestra guía nacional. No se me olvidarán las discusiones que teníamos entre si sí usarlo y no. 2 estudios chinos nos decían úsenlo, no teníamos evidencia contundente y aparece el estudio de New England que nos dice hey, no lo usen y nos tocó sacarlo de la guía. Tenofovir, inicialmente los españoles y al igual que dolutegravir nos empiezan a decir úsenlo, podría tener acción sobre la polimerasa dependiente de RD, veamos qué pasa, pero después se vio que los pacientes, inicialmente la teoría era los pacientes con VIH no les da COVID y no les está dando y cada vez van menos, pero tuvimos pacientes con VIH y finalmente se demostró que el monoterapia no tenía un impacto real. Favipiravir, molécula rusa que fue usada dentro de la propaganda que había, se usó en algunos países de Latinoamérica, no tuvo un impacto real y vienen entonces otras moléculas, me niego a hablar de ivermectina, en otro contexto si quieren ustedes hablamos, y lo mismo con cloroquina, hidroxicloroquina, con todo lo que ustedes ya han visto de la literatura y afortunadamente estudios nacionales como el del doctor López y la gente del Valle que señalan que en casos leves no hay un impacto real de ivermectina. Entonces tenemos moléculas que han hecho la tarea, que se han evaluado y la primera de ellas es Remdesivir, que básicamente pues aparecía con un medicamento que ya tenía un uso antiviral previo. Pero yo quiero seguir con mi dibujito, espero que me lo entiendan, de lo que sucede con la fisiopatología del virus. El virus entonces se pega a estos receptores, ya lo mencionamos, o puede entrar por simplemente endocitosis, se forma un endosoma y de ahí, yo aquí no veo dónde está esta luz, hay una fusión de las membranas y hay un, no encuentro la palabra, descapado fue lo que encontré en la RAE y es que le quitan la capa, ¿sí? Y ahí entonces básicamente queda el RNA solito, un RNA monocatenario que primero vamos a hablar, sufre un proceso de transducción. En este contexto, la traducción se genera por unos ORF1 y ORF1A específicos que nos van a traducir específicamente en estas proteínas polibásicas para lo que conocemos como proteínas no estructurales o NSPS. ¿Qué es lo que sucede allí? Se requiere una proteólisis específica de estas proteínas para generar esto. Y desafortunadamente no sé muy bien acá, miren ustedes, hay unas, estas que están más acá, que se señalan como verdecitas, no sé qué pasó ahí, ¿me ayudan por favor? Si Spotify no interviene en... Es que queremos música. Muy bien, entonces estas 3 primeras básicamente van a estar clivadas y se hace el proceso proteolítico por una enzima que conocemos como la PLPRO, una proteasa de fosfolípidos, y las que están más allá, todas estas 12 posteriores, se presentan el clivaje por lo que conocemos como la proteasa proteasa 3 análoga o like a quimotripsina. Y este punto es importante saberlo, ¿por qué? Porque esto es lo que da la base para formar el complejo replicasa-transcriptasa, que es el que va a hacer todo el daño posterior dentro de la célula humana. Y ahí entonces aparece esta molécula, nirmatrelvir, que hay que unirla a ritonavir. Ojo, el ritonavir no es o no cumple una función viral en este caso, lo único que hace, al igual que como sucede en muchos casos de VIH, es un potenciador farmacológico y crea pues la molécula, la unión de Paxlovid.
Básicamente, esta molécula es un inhibidor selectivo, no existe, digamos, esta enzima en humanos, es clave para la replicación viral, de la que conocemos como la proteasa 3, análoga a quimotripsina. Se une a ese sustrato, no lo suelta, hay una interacción covalente y como tal, digamos que en teoría, si paramos eso, pues paramos todo lo que viene posteriormente con el virus. Esta molécula ha sido probada en varios estudios en marcha, pero una que ya está publicada es el estudio EPIC-HR en pacientes no hospitalizados con COVID-19. Y en este contexto, entonces, es un ensayo aleatorizado controlado, como nos gustan, doble ciego de fase 3, donde se incluyeron pacientes no vacunados que les había dado SARS-CoV-2 y que tenían al menos una comorbilidad en un puntaje que vamos a ver más adelante, y a quienes se les dio nilmatrelvir 300 miligramos más ritonavir 100 miligramos, cada 12 horas una tableta, y se comparó con placebo por 5 días y posteriormente se hace una evaluación de punto final primario al día 28. Los criterios de evaluación primarios incluyen porcentaje de hospitalizaciones y o muertes y secundarios efectos adversos. ¿Qué mostró esta molécula o este ensayo específicamente? Que básicamente puede disminuir hasta en un 89% la posibilidad de hospitalización o muerte en un punto final primario, hubo menos efectos adversos graves en el grupo de intervención y la interrupción del fármaco fue en realidad baja en comparación con placebo. Tenemos que, bajo estos contextos, la gráfica que señala este evento y pues tanto en el día 3 como en el día 5 se presentan resultados similares y aparece como un punto importante dentro del tratamiento disponible, no todavía en Colombia, pero sí en el mundo, y entonces ahí viene la compra masiva y lo que tenemos en realidad con esto. Y siempre dijimos, si hay un antiviral esto cambia el juego, porque ya no es solo vacunarse, sino tenemos un antiviral que nos puede dar un impacto terapéutico. Esto frena en teoría lo que viene detrás y el proceso siguiente, ya dijimos, el complejo replicasa-transcriptasa, ya paramos por un lado lo que era la transcripción, ahora vamos a parar la replicación, y para la replicación, que es básicamente convertir a RNA genómico a puntos activos que se puedan codificar, pues implica a través de una RNA polimerasa dependiente de RD, pues una acción importante. Y ahí es donde los otros antivirales empiezan a tener acción. Y específicamente molnupiravir es un profármaco que lo que va a hacer básicamente es producir algo que se llama el error catastrófico de la replicación viral. Induce mutaciones. Entonces miren ustedes, aquí arriba está normalito como se presenta la polimerasa y él entonces lo que hace es cambiarle ciertos aminoácidos a esta secuencia y se va a codificar un virión que no es activo, un virión que no tiene una actividad importante y que no va a producir enfermedad. Entonces, a partir de eso, pues es una bala mágica probablemente en ese contexto y se empieza a probar clínicamente. Hay que tener en cuenta que mañana nos van a hablar de esto el doctor Pablo Moncada y no lo voy a pasar muy de largo. Y en estos contextos, pues vemos que hay dos estudios, MOVE-IN y MOVE-OUT. En MOVE-OUT recogen muchos pacientes en Colombia y ya está publicado, y en donde se quiere ver lo mismo que pasa sobre un punto final primario de evitar hospitalización o muerte, y el efecto es del 30% comparado con placebo. Una molécula que demuestra mucha seguridad en torno a eventos adversos, y digamos que la FDA emite el 23 de diciembre del 2021 un comunicado en donde para pacientes no hospitalizados, cuando no haya otras alternativas, puede ser una buena elección. Si frenamos aquí esto, pues nuestro virus no se activa, no tenemos entonces un virión completo, y pues hay que también insistir en Remdesivir, que para mí el Remdesivir, y qué pena lo voy a decir, es como el oseltamivir cuando teníamos influenza, como que aparecía cada 20 días un estudio que decía que sí y después uno que decía que no, y después de 10 años aparecieron estudios que decían que sí sirve. Pues bien, esto pasa al principio, además una molécula que aparece costosa, no disponible en nuestro medio, pero afortunadamente desde el estudio Solidaridad, liderado en Colombia por el doctor Álvarez, y desde otros estudios se empezó a evaluar esto de una manera muy importante, tanto que tenemos 11.000 pacientes evaluados en 10 estudios clínicos, incluso algunos con enfermedad grave. Si ustedes ven la gráfica de allá, pues si uno es purista dice, no, esto miren, no hubo un verdadero efecto hacia un lado o hacia el otro. Sin embargo, digamos que la mayoría de expertos dice que hay una tendencia al beneficio del producto en relación con disminución de ventilación invasiva y disminución de muerte y puntos combinados, sin un aumento importante de los efectos secundarios. De ahí que en donde está disponible ha sido incluido en los casos de manejo de enfermedad leve en pacientes de riesgo, incluso en los pacientes con enfermedad leve
ve que se está complicando tempranamente y que empiezan a requerir un poco más de oxígeno del que tienen usualmente. El problema es costo, disponibilidad, priorización, y en vacunas claramente lo vimos y se necesitaba también hacer esto. Quiero presentar 2 puntos, uno lo que propone el sistema americano y 2, un esfuerzo muy importante de OPS donde involucra a personal que trabaja y hay 2 personas, 2 colombianos en esto trabajando y es bueno, ¿esto se lo vamos a dar a todo el mundo o en realidad el que se beneficia es el paciente grave o el que tiene riesgo de progresión, más bien, perdón, a una enfermedad grave? Y ahí es donde se incluyen las personas inmunosuprimidas. No me voy a tener uno a uno a señalarlos, yo digo que son los mismos que tenemos para priorización de vacunación en Colombia y personas no vacunadas que tengan riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Esta es la combinación de las 3 moléculas mencionadas, todas para enfermedad leve a moderada, el remdesivir endovenoso, el nilmatrevir más el ritonavir vía oral, igual el molnupiravir y con indicaciones específicas de pacientes adultos mayores de 18 años o que pesen al menos 40 kilogramos de peso. Un punto a señalar es que acuérdense que lo más importante aquí es iniciarlo temprano, ¿sí? Y temprano lo más temprano posible y digamos que para los orales está en 5 días el rango. Como tal, no están aprobados para infecciones graves o usarlo por más tiempo del recomendado y el gran lío acá básicamente es que la molécula de nirmatrelvir tiene el lío y es que al usar ritonavir pues tiene mucha interacción por CYP3A y tiene muchas consideraciones de interacciones. Tampoco se puede usar si la tenemos una filtración glomerular inferior a 30 mililitros por minuto o un child C con disfunción hepática. El molnupiravir digamos que no tiene estudios en embarazo y no se recomienda su uso en el embarazo ni que la mamá amamante durante el tratamiento o 4 días después de la última dosis. Es, digamos que, tan enredado el punto de las interacciones que tanto la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas tiene una aplicación, como afortunadamente Liverpool, que nos ha ayudado mucho con interacciones de antirretrovirales y nos ha ayudado también con Luis Díaz, pues tiene una muy buena aplicación que sugiere o da los puntos de cuando usted va a usar esta molécula, qué puede usar y qué no, si debe subirle dosis o qué no, está gratis disponible para todas las aplicaciones. ¿Qué es lo que vemos? Que los eventos adversos no son muchos, en general están bien tolerados, pero lo que sí se menciona es que para la molécula de nirmatrelvir hay que disminuir la dosis si hay disfunción renal y la tableta debe tragarse entera y no masticarse, ni romperse ni triturarse. Cuando usted le explica eso al paciente y lo tiene ahí en lo que vemos, no es fácil, ¿sí? Sobre todo si son pacientes ancianos, de pasarse la tableta completa. Eso lo vemos y hay que insistirles mucho. La molécula de molnupiravir se toma cada 12 horas, 4 cápsulas, durante 5 días con o sin alimentos. Esta gráfica, y para mí ha sido la de mayor seguimiento en esta pandemia en relación con tratamientos y la recomiendo mucho, ha cambiado como 4 veces en los últimos 6 meses, porque antes servían algunos anticuerpos monoclonales y ahora no. En el mundo perfecto, con lo que tuviéramos hoy disponible, digamos que esto sería lo que haríamos y probablemente lo que al menos ellos señalan es empezar con Paxlovid, si tenemos pacientes con riesgo de enfermedad grave y en el contexto de que no esté disponible, pues considerar la posibilidad de usar Bebtelovimab, ojo, es el paciente que ya se infectó, o usar molnupiravir bajo estos contextos. Para el medio colombiano, molnupiravir está disponible. En el contexto de los niños, como mencionamos, remdesivir es la molécula que está aprobada en este momento en Estados Unidos. Yo quiero pedirles que si quieren interesarse más por esto, hubo un seminario excelente hace unos meses donde además destacó mucho el papel del doctor Leonardo Regocés, donde presentó todos los modelos farmacoeconómicos que Colombia ha pensado para adquirir estas moléculas. Y si ustedes lo van a ver, van a encontrar cuál es la estimación económica que esto podría tener. Además que esto se pensó desde el año pasado y no estaba disponible y ahora apenas empieza a estar disponible en el mundo. Participó el doctor Carlos Álvarez, diversos exponentes como el doctor Martínez que desde diversos puntos señalan y señalaron el camino que estamos viviendo ahora con el virus. En estos contextos, pues nos queda hablar de los inmunomoduladores y ya me queda muy poquito tiempo. Presento la guía OMS que está actualizada hace menos de un mes y dice, mire, en casos no severos hay una fuerte evidencia, o no graves, perdón, hay una fuerte evidencia para la molécula de nirmatrelvir y ritonavir. En casos graves, los esteroides, igual que en casos críticos, y en casos graves considerar los bloqueadores, o sea, los antiinterleuquina 6 o baricitinib. Bajo este contexto, entonces tenemos que, uno,
Molnupiravir aparece como una recomendación débil o condicional y hay medicamentos que no debemos usar, como los corticoides en enfermedad leve, la ivermectina en todos los espectros, ruxolitinib o tofacitinib y algunos que definitivamente ya está comprobado que no debemos usar, incluso ni siquiera en un estudio clínico. Basado en este punto, ¿qué tenemos? El recovery nos dijo, tenemos una evaluación aleatoria controlada de tocilizumab, incluso con una segunda dosis era necesario, versus un punto final compuesto, 82% de los pacientes tenían esteroides, y en ese contexto, doctor, un minuto me demoro, tenemos que les va muy bien a los pacientes y hay algo de disminución de riesgo, pero quiero señalar esto porque tocilizumab en los estudios entonces al evaluarlos nos dice les va mejor. Algunos usamos tocilizumab, nos tocó crear protocolos para eso, no teníamos una aprobación oficial. Viene después baricitinib, que simplemente quiero mencionarlo. Baricitinib tiene evidencia contundente en pacientes con ECMO, con ventilación mecánica para disminuir mortalidad. Y en este momento, hace 2 días, la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas dice, mire, incluya baricitinib en sus protocolos en pacientes que toman esteroides. Y si no les puede dar esteroides, incluya baricitinib más remdesivir. Y lo señala pues con un muy buen nivel de evidencia. Es una molécula que hay que dar por 14 días, está bioral y está en Colombia. Y como tal, digamos que en estos contextos sí se hace un programa de seguimiento tanto para ajuste de dosis como de efectividad. No quiero dejar de poner este artículo que llena de orgullo a este país. Investigadores, hecho en Colombia, evalúan la combinación de varias moléculas con un punto de vista teórico importante y lo comprueban. Y sí se requieren estudios mayores para ver si lo podemos aplicar a todo el mundo, pero no señala disminución de mortalidad al combinar rosuvastatina, colchicina y entricitrabina, tenofovir. Esto nos abre muchas opciones. Si las hubiéramos tenido disponibles hace un año, pues de pronto hubiéramos podido salvar más vidas. No sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero sabemos que sí, todavía tenemos algunos pacientes graves y en ellos debemos intervenir. Hay nuevas moléculas que surgen y lo último que yo quiero decir es gracias por tanto, qué pena por pasarme el tiempo. Esos son todos los puntos de trabajo que yo he tenido en estos 2 últimos años y agradezco a cada uno de ustedes lo que nos ayudó y a todas las personas en este grupo que nos dieron no solo soporte académico, sino también a veces también de amigos y mental. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Roncancio. Efectivamente nos había advertido pues el tema lo amerita y aunque se pasó el tiempo, creo que para todos fue bastante ilustrativo.